Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Soy la doctora Marina Curriá, médica endocrinóloga, jefa del Servicio de Endocrinología, Metabolismo, Nutrición y Diabetes del Hospital Británico de Buenos Aires y además miembro del Consejo de Metabolismo y Obesidad de la Sociedad Argentina de Medicina. Me voy a referir al síndrome de ovario poliquístico, su relación con insulinoresistencia y por lo tanto diabetes tipo 2, esta enfermedad tan prevalente. Y para ello lo voy a dividir en dos partes. En esta primera parte me voy a referir a 5 ítems. En primer lugar, vamos a definir el concepto de SOP, reconocer los distintos fenotipos, enunciar su etiopatogenia, identificar su relación con la insulinoresistencia para finalmente determinar el impacto sobre la salud de la mujer. El síndrome de ovario poliquístico es una disfunción endocrino-metabólica altamente prevalente en mujeres de edad reproductiva, entre un 5 y un 10% según las diferentes etnias o poblaciones en el mundo. Clínicamente se expresa desde la menarca, por hiperandrogenismo, asociado a oligonovulación crónica y la presencia o no de ovarios poliquísticos. Además, es la causa más frecuente de infertilidad anovulatoria e hiperandrogenismo en la mujer, y el 80% de las mujeres que consultan por hiperandrogenismo presentan SOP. En el año 2003, en Rotterdam, un conjunto de expertos en el tema definieron el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico en base a la presencia de 3 variables, que fundamentalmente, como ven, son clínicas, es decir, oligomenorrea, signos de hiperandrogenismo clínico, asociado o no a niveles bioquímicos que así lo avalen, y en tercer lugar, ovarios poliquísticos. La presencia de 2 de estos 3 criterios, excluidas otras patologías, hacen diagnóstico de SOP. Cuando hablamos de excluir otras patologías, debemos pensar, por ejemplo, en el hipotiroidismo, la hiperprolactinemia o la hiperplasia suprarrenal congénita tardía, que son cuadros clínicos que pueden consultar estas mujeres por oligomenorrea o hirsutismo leve. En tanto que, por ejemplo, aquellas que consultan por un hiperandrogenismo de evolución más rápida y más intenso, entonces podemos pensar en descartar un síndrome de Cushing o tumores secretantes de andrógenos de origen ovárico o suprarrenal. El concepto que quiero remarcar es que el SOP es un diagnóstico fundamentalmente clínico y de exclusión de otras patologías. Debemos reconocer los distintos fenotipos. En esta tabla podemos ver expresados los 4 fenotipos característicos del diagnóstico de SOP en base al consenso de Rotterdam. Dijimos que las 3 características son hirsutismo, hiperandrogenismo bioquímico que puede estar asociado o no al hiperandrogenismo clínico, en una mujer que además presenta oligomenorrea con o sin disfunción ovulatoria y que en la imagen, es decir, en la ecografía ginecológica, se muestran ovarios poliquísticos. Estas 3 características forman parte del fenotipo A. En el fenotipo B, lo que tenemos es una ecografía ginecológica normal. En el fenotipo C, en cambio, es una mujer que consulta por hiperandrogenismo clínico o bioquímico, tiene una ecografía compatible con ovario poliquístico, pero sin embargo es eumenorreica. Y en el fenotipo D tenemos una mujer que consulta por oligomenorrea que presenta ovario poliquístico, pero en ausencia de hiperandrogenismo clínico y bioquímico. Este último fenotipo, es decir, el D, es el más conflictivo porque muchos grupos de expertos no lo contemplan como fenotipo que expresa un síndrome de ovario poliquístico. Este estudio clínico realizado en 137 mujeres caucásicas con diagnóstico de síndrome ovario poliquístico según los criterios de Rotterdam evaluó características diagnósticas y metabólicas muy precisas de estas mujeres, midiéndoles mediante el CLAMP la sensibilidad a la insulina.
El objetivo de este trabajo fue evaluar si cada característica de diagnóstico o sus combinaciones en los fenotipos del SOP pueden predecir la resistencia a la insulina en estas mujeres. ¿Cuáles fueron los resultados? Ellos encontraron un 84.7% de hiperandrogenismo, 84% de oligoanovulación crónica y 89% de mujeres con ovarios poliquísticos. De estas características pudieron observar que el fenotipo clásico, es decir, el A y el B, representaba el 69.4% de la población. El fenotipo ovárico ovulatorio 15.3% y el fenotipo normoandrogénico, que es el D, es decir, la ausencia de hiperandrogenismo, también el 15.3%. Y ellos encontraron un 71.4% en la muestra total de resistencia a la insulina. En este cuadro podemos observar en la parte superior un gráfico donde se pueden observar que cuando las mujeres con SOP se clasificaron en fenotipos y se compararon con las sanas, la acción de la insulina se vio significativamente alterada en pacientes con fenotipo clásico u ovulatorio, pero no en aquellas con fenotipo normoandrogénico que se comportaron como las mujeres normales respecto a la sensibilidad a la insulina. En la tabla, la parte inferior del cuadro, podemos ver que la inclusión de la masa grasa y la edad en el análisis no afectó sustancialmente estas conclusiones. ¿Por qué? Porque en el fenotipo clásico seguía siendo un predictor de la acción de la insulina alterada, mientras que el fenotipo ovulatorio mostró una significancia marginal. Entonces, para finalizar el análisis de este interesante estudio clínico, podemos decir en conclusión que la resistencia a la insulina es una característica común en mujeres con síndrome de ovario poliquístico. Sin embargo, existe una escala de riesgo metabólico en ellas. Aunque ninguna característica diagnóstica de SOP se asocia de forma independiente con la acción alterada de la insulina, las combinaciones de estas características que definen los fenotipos pueden permitir a los médicos establecer qué mujeres merecen la detección de disfunción metabólica. Por otro lado, desde el punto de vista metabólico, las mujeres con fenotipo normoandrogénico se comportan como un grupo separado, es decir, son casi normales en el sentido de la expresión de la insulinosensibilidad. A continuación vamos a enunciar la etiopatogenia del SOP. La etiopatogenia del SOP es muy compleja. Los factores genéticos, epigenéticos o psicosociales pueden dar origen a este síndrome, que tiene una patogenia asociada a regulación del eje hipotálamo-hipófiso ovárico, la generación de hiperandrogenismo clínico y bioquímico y la asociación en muchos casos con insulinoresistencia periférica. La insulinoresistencia es considerada una característica identificatoria del SOP, aún no formando parte, como vimos antes, de los criterios diagnósticos de este síndrome. Es decir, la insulinoresistencia tiene una alta prevalencia en asociación con este cuadro. Ahora vamos a identificar cuál es la relación entre el SOP y la insulinoresistencia. Aquí les voy a describir en modo sintético cuál es la relación de la insulinoresistencia en el ovario de mujeres que presentan síndrome de ovario poliquístico. El receptor de la insulina se ha visto que es normal. Hay una correcta unión de la insulina con su receptor ovárico, pero sí el problema está en un defecto que es posreceptor en la señal de la insulina, donde se fosforila en serina
el sustrato de receptor de insulina en vez de tirosina. Hasta acá vemos que es igual y compatible con todos los estados de insulinoresistencia que se ven en el resto de los órganos y sistemas. Pero lo que se ha visto en el SOP es que hay una resistencia selectiva, es decir, que se presenta en hígado, músculo y tejido adiposo y no así totalmente en las estructuras del ovario, hipófisis y suprarrenal. Es decir, que hay un estado de hiperinsulinemia que genera un impacto a nivel de la hipófisis, el ovario y la adrenal, lo cual da lugar a un hiperinsulinismo y por lo tanto a una disregulación de la esteroidogénesis que normalmente debe estar bien regulada por un nivel de insulina normal. Entonces, este hiperinsulinismo generado por insulinoresistencia, que puede tener una base genética, esta insulinoresistencia en las mujeres con SOP, pero puede provocar en el ovario un aumento de la actividad de la citocromo P450, que son todas esta carga enzimática que va a dar lugar a la formación de andrógeno en las células de la teca. Entonces acá tenemos la insulina, el receptor de la insulina, que dijimos que es un receptor normal, pero también fíjense que la insulina puede actuar en el receptor de LH, que son los receptores que van a generar la formación de andrógenos en las células de la teca. Entonces, más insulina, más andrógenos, amplificación de la respuesta. Y sumado a todo esto, fíjense que la insulinemia también actúa en receptores de IGF-1, que son los receptores de factores de crecimiento. Y esto es lo que puede hacer que las mujeres desarrollen poliquistosis ovárica. Por otro lado, Nestler y colaboradores demostraron que la hiperinsulinemia estimula la actividad de la citocromo P450 en mujeres con SOP y que la misma puede revertirse al reducir la secreción de insulina. Quiere decir que si nosotros bajamos la insulinoresistencia, bajamos las manifestaciones también del SOP. Y recordemos que las mujeres con SOP tienen disfunción ovulatoria. Entonces, estos andrógenos, sobre todo a partir de la androstenediona que va a pasar a las células de la granulosa para formar estradiol, fíjense que con la insulina, el exceso de insulina va a frenar la aromatasa, que es la enzima para convertir la estrona en estradiol. Entonces tenemos menos estradiol para poder hacer el pico necesario para generar la ovulación. Para finalizar esta primera parte vamos a determinar el impacto sobre la salud de la mujer y cómo puede llegar a ser un condicionante para el desarrollo de la diabetes. Entonces, en el síndrome de ovario poliquístico hay un condicionante que es genético y por lo tanto hay una insulinoresistencia que es intrínseca, genética, pero también puede darse un condicionamiento epigenético, es decir, por ejemplo, la mujer cuanto más aumenta de peso, más insulinoresistencia y esto es lo que da lugar a la carga epigenética. Tanto una como otra va a dar lugar a alteración de la homeostasis hormonal con la detención del folículo. Por supuesto, esto genera hiperandrogenismo y también la hiperinsulinemia van a dar lugar a una carga para la salud, que en los primeros años va a dar lugar a la oligomenorrea o a la subfertilidad, consultan por alteraciones del ciclo, también por hirsutismo y acné, pero a medida que pasan los años está el riesgo de diabetes y enfermedad cardiovascular. En este cuadro podemos ver cómo el síndrome de ovario poliquístico evoluciona a lo largo de la vida de la mujer. En los primeros años la consulta es por hiperandrogenismo y anovulación y a medida que pasa la vida de la mujer es mayor el componente del síndrome metabólico. Quiere decir que es un cuadro ginecológico de consulta, endocrinológico, dermatológico y a lo largo de la vida cada vez más se hace un motivo de consulta clínico y cardiológico.